Adelante, padre. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perdonen la tardanza, acabo de terminar de rezar el rosario para ustedes y con ustedes. Muy bien, bueno, estamos aquí y me pidió Mary para que le sirviera con un tema que es la teología de la misericordia. Muy bien. Esto de la teología de la misericordia, rebusqué en internet, que es la nueva enciclopedia para todo el mundo. Busqué fuentes bien importantes y encontré dentro de los comentarios de Dives Misericordia, que es el documento del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, encontré unos comentarios acerca de la misericordia que quería compartir con ustedes y que es lo que ustedes tienen a través de las plantillas. Muy bien, así que vamos sobre la marcha con las plantillas, así que ustedes hacen buen uso de ellas. En primer lugar, en la teología católica, la noción de la misericordia de Dios aparece un tanto en un sentido estrecho, como el sentido, como en un sentido más amplio en cuanto a significado se refiere. En el primer caso, y allí le voy a pedir un primer caso, una forma nueva de noción, una noción, la primera, es que se trata de la misericordia de Dios entendida como un hecho de sacar al hombre de la miseria del pecado. Explico eso bien sencillo. Ok, vamos a ver al Cristo que se inclina sobre nosotros y nos tiende la mano. Un ejemplo hermoso es, ¿se acuerdan hace aproximadamente 4 domingos atrás? Pedro se hundía y el Señor caminando sobre las aguas y él se hunde y él le tiende la mano. La iglesia experimenta que el Señor nos salva. San Pedro es salvado de las aguas por Jesucristo. Entonces, esto tenemos que darnos cuenta de que es la primera noción de misericordia. Dios se inclina para salvarnos. En este primer caso, hay partidarios de este concepto de la misericordia y distinguen, por un lado, el amor y la bondad de Dios. Y en otro, la misericordia. Así, la obra creadora, la obra de la creación, la elevación del hombre a la santidad y la amistad de Dios es, según ellos, la experiencia de la bondad y del amor de Dios que por su propia naturaleza se da al hombre y lo colma de bienes. En cambio, hay el objeto de la misericordia es la miseria humana. Esta es la primera noción. Más adelante te la voy a explicar en la próxima plantilla, pero lo interesante es que ya tengo una noción de que la misericordia de Dios tiene como razón de ser la salvación de los hombres. Mira la miseria humana. Ahí el Papa San Juan Pablo II es bien explícito en Dives y Misericordia. ¿Por qué? Porque él nos va a hablar de que Dios entrega su corazón a la miseria. Misericordia. Él usa los términos que ya los había comentado con ustedes, Hesed y Emet. Habla de la visión, un corazón encima de la miseria. Un corazón que se inclina hacia la misericordia. Un gesto bonito dentro del texto de Juan es que inclinó la cabeza. En el momento en que muere, dice el evangelista, contiene para nosotros, y dando un fuerte grito, expiró, inclinó su cabeza. Hay otro texto dentro de los evangelios muy hermoso que dice, no tenía dónde reclinar la cabeza. Y la reclinó. Hablan los padres de la iglesia que la reclinó sobre la miseria. La reclinó sobre los hombres y mujeres, los pecadores. Esta visión, esta primera noción es hermosísima. No la descartamos, es la primera noción. Dentro del Antiguo Testamento
aparece un texto bíblico muy interesante que a mí como carmelita me es bien sugestivo, y se los digo. Es bien sugestivo porque Elías en el capítulo 19 habla del primer libro de los Reyes, habla de que se deseó la muerte, se echó bajo una retama y Jesús y el Cristo a través del ángel, el Salvador, le envía un mensaje: levántate, come y bebe, el camino es largo. Una imagen eucarística, pan y agua, le enviaron al profeta Elías cuando se deseó la muerte. Elías estaba en la miseria y el Señor lo manda a levantarse, el Señor le da lo necesario para continuar adelante. Capítulo 19 de el primer libro de los Reyes está en los versículos, y se los leo si quieren. Versículos del 5 del capítulo 19. Se acostó, se durmió bajo una retama, pero el ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Miró y vio en su cabecera una torta cocida sobre las piedras calientes y un jarro de agua. Levántate y come, porque la miseria humana experimenta la acción salvadora de Cristo. Un detalle que no está en las plantillas, pero por favor ponlo. Ya recuérdate. Qué interesante que para levantarte, en este versículo del capítulo 19 de la primera libro de los Reyes, habla de que es pan y agua, un signo eucarístico. Para los devotos de la misericordia, desde la devoción que nos trae Faustina y Juan Pablo II, serán precisamente el pan eucarístico un signo de los hombres que pueden alimentarse porque son miserias y pueden participar de algo que te voy a decir en la segunda noción. Sigo, estoy leyendo en la segunda plantilla, ¿verdad? Dios mediante. Dios ha colmado también a los ángeles. Hay algo interesante antes de terminar empezar la nueva plantilla, es que considera Dios que el objeto de la misericordia es la miseria humana, primera noción. Y consideran que si no hubiera sido por el pecado, Dios no hubiera necesitado manifestar la misericordia. Escucha esa noción, no está equivocada, pero no es completa, no está completa. Dios no habría tenido que mostrar su misericordia. Le bastaría otorgar a los hombres amor y bondad, al igual que lo hace en relación con los seres celestiales. Explico. El padre Granata y el padre Kosteki, que son en esta plantilla los teólogos que van a exponer esto, nos dirán que Dios es infinita misericordia, Dios es infinito amor, Dios es para los hombres y mujeres infinita bondad. Características divinas, propias de Dios. Muy bien. Pero a los hombres, a seres celestes, como los ángeles, solo se les ha concedido participar de el amor y la bondad de Dios. A los hombres, por el pecado, a ti y a mí, dice el padre Kosteki y el padre Granata, que a ti y a mí, por esta primera noción, Dios también nos ha permitido participar de la misericordia. Los ángeles gozan del amor y de la bondad de Dios. Esos espíritus celestes. Nosotros, criaturas que hemos participado de la miseria, nos corresponde otro atributo de Dios. Somos creados por amor. Somos partícipes de la bondad de Dios. Pero como hemos pecado, también participamos de la misericordia. No sé si es un privilegio frente a los ángeles. No sé. Lo que sí sé, y te lo puedo decir con toda confianza,
que Dios no deja de ser Dios, porque ama, porque es infinita bondad y porque es misericordioso. Es interesante, otras religiones monoteístas, como son los musulmanes, el atributo principal de Dios es misericordioso. Déjalo ahí, no nos metamos con ello, pero es el atributo principal que utilizan los musulmanes para llamar a Dios, el misericordioso. Ok, continuamos. Estamos en la segunda plantilla y estamos con el Padre Granata. Los conceptos del amor, bondad y misericordia, sino atenernos a su significado estricto. El Padre Granata, partiendo del Padre Costecchi, habla de que podemos someternos a esa definición y ahí creer en esa noción de que somos salvados por Dios, por amor, con bondad y por misericordia, porque hemos participado de la miseria. Puesto que la entrega del ser y la creación del bien son manifestaciones y expresiones de su bondad y no proceden del acto de la compasión. Él nos ama y nos ha creado. Él es bondadoso. Y si un ser no peca, podríamos poner como ejemplo a María, pues, o a los ángeles, pues ellos no van a participar de la misericordia. Explico, no le estoy faltando a ninguno de ellos. María, hablarán los teólogos de esta primera noción de que María no necesitó porque en ella no había miseria. Ella es llena de gracia. Ella participa de otra cosa. Ella participa de que ella es madre de la misericordia. Así que no, aunque ella misma se atribuyó, ha mirado la humillación de su esclava, no la vio como miseria, nunca. Hermoso detalle, porque estos seres que participan del cielo, los ángeles y Nuestra Señora, pues con todo y eso, nosotros los humanos, no sé si para bien, pues participamos del amor, de la bondad y de la misericordia. 3 atributos diferentes según el Padre Granata. Seguimos. Vamos a esa tercera pantalla. Dice, la noción de la misericordia de Dios en su sentido más amplio señala también toda la acción de Dios. Esto es ad extra, hacia el exterior. Pues es una manifestación del amor de Dios hacia los seres inferiores a Él. Ok, ¿saben lo que significa esto? Por eso es que les citaba, Él inclinó su cabeza. Precisamente porque Él miró la tierra. En la charla que le di anteriormente, creo que fue hace 2 meses, no me acuerdo ya, yo les hablaba de la humildad de María. Y yo les hablaba de que ella se hizo humilde y participó de esta humildad que habla de humus de tierra, de la miseria. Pero el Señor la preservó para Él. Así que ella es vaso de la gracia. Seguimos. Después comentamos si queremos. La noción de la misericordia ad extra, sigo leyendo, los teólogos que son representantes de este concepto de misericordia, destacan que la misericordia es una manifestación del poder y la bondad de Dios. Mediante la misericordia, el Creador crea a la criatura de la nada. También realiza algo más, saca bien del mal. Eso Lagrange y Granoux lo han estipulado como teólogos, diciéndonos que el Creador nos ha creado de la nada
del polvo de la tierra, dice el libro del Génesis. Pero por esa razón, realiza algo más. Dentro de esa creación, saca lo bueno de lo malo. Dice el libro del Génesis, todo lo ha hecho bueno, porque Él está haciendo su obra creadora. Quiero que tengan eso bien presente en esta primera noción, porque vamos ahora entrando a la introducción a la próxima noción. Seguimos. El pecado. Yo creo que ahí te fuiste por la otra cita. Muy bien, está bien. Ok. La noción de la misericordia a su juicio, es un atributo de la naturaleza divina que se manifiesta en cada acción de Dios. Esta acción es un acto creativo, como el hecho de levantar al hombre por la gracia. El pecado del hombre no causó cambio alguno en Dios. Es decir, Él es, por condición divina, Él es amor, Él es bondad y Él es misericordia. Entonces, el pecado no cambia la naturaleza divina, pero el pecado sí va a provocar algo. El pecado del hombre no causó cambio alguno. Es decir, no le dio un nuevo atributo bajo la forma de misericordia. Dios es misericordioso. No solo después del pecado del hombre, sino también desde siempre, antes. También era misericordioso de que antes de que el hombre cometiera el pecado. Después del pecado, la misericordia de Dios adoptó otra forma. Es decir, se expresa de otro modo. Comienza la redención. El que no cometió pecado tomó sobre sí todo el pecado. El que era santo por su naturaleza se hizo hombre para poder salvar a lo que había cometido pecado. Plan de salvación. Escucha la nueva noción. Una noción que va una ligada a la otra. La misericordia de Dios consiste no solo en levantar al hombre de la miseria por culpa del pecado, sino que también es hacer que el hombre pueda participar por gracia de la naturaleza divina. Detente, porque te voy a explicar algo bien hermoso. Somos creados del polvo de la tierra, pero también dice dentro del libro del Génesis que fuimos creados a su imagen y semejanza. El pecado nos separó de participar del cielo. Nos separó del paraíso. Entonces, el que nos creó por amor, el que nos creó por su bondad, el que es misericordioso, empezó a actuar la misericordia. En la plenitud de los tiempos, envió a su hijo, nacido de una mujer, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Los que eran esclavos entrarán a la libertad. Los que por el pecado habíamos perdido la gracia, ahora por la misericordia vamos a ser regenerados, invitados de nuevo
a participar de algo muy especial, algo que posiblemente no vamos a entender, algo que el Padrecito está ahí y lo que voy a decir suena herejía, pero no lo es. Les voy a leer. No soy yo. Les voy a leer. Recuérdate que en la primera noción, Él era amor, bondad y misericordia. Y se hacía misericordia para salvar a los que estaban en la miseria y en el pecado. Ahora, en esta segunda noción de la misericordia, hay algo más interesante todavía más. Vamos a les cito y escriban rápido. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos del 3 hasta, vamos a leer hasta el 4, terminando con el punto del versículo 4. Les leo. Pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud, por medio de los cuales nos ha concedido las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. ¿Tú escuchaste lo que dijo Pedro? Esa es la Biblia de Jerusalén. Habla de naturaleza. Habla de que se abre para cada uno de nosotros, por gracia, por su gloria, se está abriendo algo que no está concebido todavía en nuestra conciencia humana, porque es ser puestos nuevamente a nivel del paraíso que habíamos perdido. Lo que Él creó por amor, por bondad, por la misericordia, Él actúa el perdón de los pecados para volvernos a esa condición primera. Por misericordia, salvar lo que la miseria tocó. La corrupción y el pecado se borran por un acto, el de Cristo. Hay teólogos que dicen que ya no hay que pedir misericordia. Vendrá Faustina y Juan Pablo II lo aprobará como papa y nos dirá, vamos a pedir la misericordia, vamos a pedirlo. Ya Santa María Margarita de Alacoque había transmitido que el corazón de Cristo se había precisamente abierto a los hombres y mujeres para que emanara una sangre que perdona los pecados. Entonces, esta teología de la misericordia con la noción de Él es misericordioso y salva la miseria, ahora con la noción de es amor, es bondad, es misericordioso. Ahora no es tan solo salvar la miseria, ahora también es volvernos a lo que habíamos perdido. Si ella es llena de gracia, si ella es recipiente de la gracia, tú y yo, por el perdón de los pecados, podemos volver a la santidad, a lo que habíamos perdido, porque es propio de lo que Él ha creado ser santo, porque es propio de que todo lo ha hecho Él bueno,
y fue la corrupción, y fue el mundo, y fue Satanás con todas las artimañas el que nos ha privado de lo que es propio de los hombres y mujeres. Los teólogos dirán que atribuirnos naturaleza divina es hasta herético, pero la palabra de Dios nos dice que una vez tuvimos aliento de vida, que participábamos de la vida divina. Y ahora San Pedro a las comunidades, una lectura post comunidades cristianas, una lectura tardía de la teología petrina, nos está diciendo que podemos volver a esa naturaleza divina por pura gloria y gracia de Dios. Hermanos, la santidad es posible. Y si no la entendemos, porque posiblemente era un lugar separado ya para estos ángeles y para Nuestra Señora Inmaculada, ahora nuevamente, por esta segunda noción de la misericordia, ahora también somos perdonados y restituidos a la gracia. Les estoy diciendo, a lo mejor no me están entendiendo porque me encampano teológicamente, pero abran los ojos a este misterio. Lo que tú y yo somos, criaturas que se van a podrir algún día, si nos dejamos llevar hacia la gracia por la misericordia, que la acción sea levantarnos, redimirnos y volvernos a la gracia que una vez teníamos desde el principio, porque Él nos concedió ese cielo, ese paraíso, y por la corrupción y el pecado nos sacaron. Ahora podemos volver. Es nuestro. La santidad es para nosotros, porque ya los ángeles gozan del amor, ya los ángeles gozan de la bondad. Ahora nosotros, los que nos perdimos por la miseria, podemos volver. Se abre el cielo. Faustina decía que el costado estaba abierto y que emanaba una fuente. Es para nosotros. Esta noción va a encontrar su plenitud. La primera noción, perdónenme, me emociono. La primera noción habla de que nos toca la miseria y nos levanta. No. Ahora la segunda noción es que nos levanta, nos perdona y nos coloca junto a Él. Por Él, porque Él quiere, por puro beneplácito, porque Él no va a permitir que se pierda lo que Él creó. Entonces, la administración de la misericordia, la acción por el que Él toca la miseria, inmediatamente la limpia, la purifica. ¿Saben lo que significa eso? Que el bautismo que nosotros los curas y los diáconos celebramos, y a veces lo celebramos sin entender el signo sacramental, cuando se abre la fuente por la fuerza del Espíritu Santo, volvemos santo. Lo que toca esa agua bautismal se vuelve santo. Lo que toca la sangre de Cristo en la Eucaristía se vuelve santo. El lugar donde viene a habitar el cuerpo, el alma, la sangre, la divinidad. Volver a la naturaleza divina. Hay que inclinar la cabeza, hermanos. Es un misterio hermoso. Más grande de lo que nuestras mentes pueden considerar. Es hermoso. Entonces la misericordia de Dios no es tan solo que toca nuestro pecado y nos limpia.
es que nos vuelve a meter en lo que Él es, Dios, partícipes de la naturaleza divina, la santidad. Cuando medito en estos hermanos, esto es como meterse dentro del corazón de Dios. Esto es poner la carne corrupta dentro de la carne divina. Esto es permitir que la encarnación se haga vida en nosotros. Sí, los místicos hablan de llevar en nuestra vida los signos de la pasión de Cristo, como lo decía Pablo místico, o como lo decía Pío de Pietrelcina, o como lo decía Teresa de Ávila. Participar de esto significa también los sufrimientos y la gloria de Dios. Vamos a la otra plantilla. Me emociono, perdónenme, me emociono. Según el beato Miguel Espoco, la misericordia consiste en el hecho de que el Creador concede su ayuda a la criatura, extendiéndole la mano. Hermoso. Levantó a Pedro que se estaba hundiendo. Era la iglesia. En aguas oscuras, y Él lo levantó. Para levantarlo de la miseria del pecado y para suplir sus faltas y defectos. ¿Ustedes se creen que Él va a dejar que lo que Él creó se pierda? ¿Saben que cuando yo digo esa frase, yo solo pienso en que ¿cómo papá va a permitir que su hijo se pierda? Cuando un padre ama, como ama a Dios, perdónenme, me estoy llorando y se me salen los mocos. Cuando Dios ama, ama lo suyo. Y ama con familiaridad. ¿Saben qué? Él posiblemente había un atributo de Dios que le faltaba vivir. Como creador, hizo criatura, pero para poder amar, vio que los hombres y mujeres amaban a sus hijos y le daba la vida. Pues entonces él dijo, pues que me digan papá a mí también, díganme padre. Díganme padre. Entonces yo puedo experimentar el amor. ¿Saben lo que significa eso, verdad? Que el Dios de la misericordia, el que es amor y bondad, le está diciendo a sus hijos, a sus criaturas, dame esa palabra que habla de amor entre los hombres y mujeres. Cuando vayas a orar, di Padre. Entonces le arrancamos el corazón de Dios, un corazón divino, encarnado en el corazón de su Hijo. Le arrancamos a papá el corazón cuando le decimos Padre nuestro. Porque entonces Él va a decir, esa es mi carne, mis criaturas. La mayor miseria, como subraya el padre Tomás Sopot, considera que la misericordia de Dios, comprendida en un sentido amplio, se expresa también en la obra de la creación del universo.
y del hombre. Ya te lo dije. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Cómo Dios creador va a permitir que se pierda lo que Él creó? Si nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces dijo, pues voy a actuar para que no se me vayan de la mano. Voy a salvarlos. Voy a redimirlos. Sobre la base de la Sagrada Escritura y las enseñanzas de Santo Tomás y del Padre Sopoc, considero que la misericordia de Dios, comprendida en el sentido amplio, se expresa también en la obra de la creación del universo y del hombre. Asimismo argumenta que el salmista pone uno al lado del otro. El Salmo 36, eterna es su misericordia. Carros y caballos, toda la creación, todo es de Él. Entonces, la creación con la criatura, todo tiene que ser redimido y salvado. Todo. Entonces, no es tan solo salvar por miseria, porque nos perdona, sino es retribuirnos lo que somos. Es que yo les digo una cosa, si nos creó para Él, dice San Agustín, ¿a dónde vamos a ir? No vamos a descansar hasta llegar a Él. Déjenme buscar un pañuelo. Así, en este sentido amplio, la bondad y la misericordia están relacionados. Vamos a unir las dos nociones ahora. Vamos a unirlas para que ustedes vean y entiendan a dónde nos va a llevar esto. Están relacionadas con el pecado y la misericordia. Entonces se convierte en un sinónimo. Lo que decían los primeros teólogos, que amor, bondad y misericordia pueden ser conceptos separados, ahora no. Con la primera noción de que sí creó por amor, sí es bondad infinita, sí es misericordia para los miserables, ahora es misericordia porque ama y porque su bondad es eterna, para salvar lo que Él creó, para restituir lo que Él le dio vida. Escucha bien, porque el que va a hacer un compendio de todo esto va a ser Dive sin misericordia en los escritos de San Juan Pablo II. Pero déjame el último párrafo. En este sentido, la misericordia es sinónimo de amor. Es el amor que va más allá, puesto que se levanta de la miseria moral al hombre que ha pecado. Ya damos por hecho que por misericordia nos salva. Ahora bien, vamos a lo que nos está diciendo San Juan Pablo II. El Papa San Juan Pablo II a menudo utilizaba las palabras amor misericordioso. En su encíclica Dive sin misericordia escribió que la misericordia es una dimensión indispensable del amor. Es como un segundo nombre. Dentro de los escritos papales, Juan Pablo II
a diferencia de esos teólogos que leímos en el primer párrafo, que separaban todos estos atributos divinos, él utiliza todos estos atributos divinos y los coloca dentro de Dios. Está bien. Dios es indivisible. Entonces, misericordia y amor son sinónimos para San Juan Pablo II. La misericordia, según él, es la forma externa del amor. Dios es amor y eso no se puede negar. Lo dice el evangelista Juan en sus cartas. Dios es amor, eso no se va a negar. Pero ahora yo quiero que ustedes vayan conmigo a una imagen más profunda. Si la misericordia es sinónimo de amor, ¿por qué el Señor le mostró su corazón a Santa Margarita María de Alacoque? Hay algo bien interesante. Los que me conocen saben que a mí no me gustan las imágenes del corazón de Jesús. A mí me gusta el corazón de Jesús. Bueno, es que la devoción francesa a veces pinta a Jesús demasiado fino. Perdónenme por decir la palabra. Y yo soy latino y a mí esas figuras muy finas no me gustan. A mí me gusta un corazón abierto, un corazón rasgado, una corona de espinas que le traspasó las sienes, pues traspasó el corazón. Una llama de fuego ardiente que abre y devora. Una cruz que impera, el corazón de Jesús. En las apariciones de Santa Margarita María de Alacoque, ustedes tienen que leer las apariciones. Margarita María de Alacoque habla de ese corazón. Ella narra esa imagen. La primera vez que se le manifiesta, ella está en adoración en el Santísimo Sacramento y ella contempla ese corazón flotando. No hay un cuerpo, es un corazón. Para la tradición oriental, la tradición mediterránea, el amor no estaba dentro del corazón, estaba dentro de los riñones, para que lo sepan. Eso es la tradición oriental. No será hasta que Cristo revele los escritos que hablan de pondré un corazón de carne donde hay un corazón de piedra. Será Cristo quien atribuirá, y la tradición occidental, las que atraerán la mirada hacia el corazón. Entonces, esta imagen del corazón de Cristo luego va a ser retomada en un costado abierto en las apariciones a Santa Faustina Kowalska. Vamos a ver lo que sigue diciéndonos el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. La misericordia, escribía San Juan Pablo, definida como el amor misericordioso, posee todos los rasgos del amor, en el sentido más amplio de la palabra. Abarca todo aquello que entendemos por amor paternal, amor maternal, amor fraterno, amor de esposos. También el amor que hay en la amistad. El amor es paciente, el amor es compasivo, el amor es sacrificado, el amor es servicial. También es fiel y sabe perdonar. El amor misericordioso se centra sobre todo en el valor fundamental del hombre, es decir, en su dignidad humana y en el trato de rescatar y salvaguardar esta dignidad, purificarla, elevarla, sacarla de todas las cosas capaces del mal. En ese momento, sí,
La misericordia es un acto salvífico, pero la misericordia también es el acto del amor de un Dios que quiere ser parte de nosotros. Entonces, lo que nos habla de participar de Dios a través de la misericordia, participar de la divinidad de Dios, es ser vueltos a poner dentro de la gracia. Tengan cuidado porque les di una imagen del corazón de Cristo. Es vueltos a poner dentro del amor de Dios realizado en el corazón de Jesús, en la fuente de la misericordia, en un costado abierto. Hay unas imágenes pascuales preciosas. El domingo de la misericordia, el Señor le dijo a Faustina que tenía que ser ese el evangelio. Con sus manos lastimadas, Tomás, la miseria de un hombre que no tiene fe, va y mete la mano en el costado, va y mete sus dedos en las llagas. Entonces, tienes que meterte dentro de Dios. Tienes que volver a participar de lo que te quitaron. ¿Sabes que escuché una prédica de un cura joven, hermano carmelita, que decía: es la carne de mi Dios. El enfermo es la carne de mi Dios. Y hablaba de la Eucaristía, hablaba del enfermo, hablaba del paciente de cáncer, hablaba de que hay que meterse en la carne de Dios, porque Dios hizo el intento y se inventó que la carne de Dios entrara de nuevo en nuestra miseria. Hermosa imagen, porque comulgamos para que Dios vuelva a nuestro interior. Déjenme decirles que eso es lo que nosotros creemos, vivir en comunión con Dios. Lo que ustedes no entienden es que cuando tú y yo comulgamos, lo que nosotros pensamos que es que Dios viene a vivir a nosotros, es que nosotros somos atraídos hacia Dios. Esos 15 minutos de presencia real en tu interior, tú piensas que tienes a Dios dentro. En cambio, Dios tiene pensado desde siempre y por siempre, los abracé de nuevo, los tomé, son míos, son mi carne, los hice yo y son para mí. Esos 15 minutos que dicen que tenemos a Cristo dentro, en su presencia real, no entiendes tú, y a veces no lo entiendo yo, de que yo comulgo y vivo en comunión con Él. Pero ¿saben lo que significa volver al corazón de Dios? En vez de Él estar dentro de nosotros, nosotros estamos dentro de Él. Porque Él tiene poder y Él llama a la falta de fe de Tomás: Tomás, ven. Trae tu vida, tus manos sucias, tráelas y ponlas aquí dentro. Y no seas incrédulo, sino creyente. Ese evangelio lo leemos el domingo de la misericordia. Vamos a lo que nos dice el diario de Faustina. La divina misericordia alcanza al pecador. Esa es la postura de la noción de tocar la miseria. Y a veces en el último momento, de modo particular y misterioso. Por fuera parece como si todo estuviera perdido. Pero no es así. El alma iluminada por el rayo
de la fuente y última gracia divina se dirige a Dios en el último momento, que con tanta fuerza de amor, que en el último momento obtiene Dios el perdón de las culpas y de las penas, sin darnos por fuera alguna señal de arrepentimiento, de contrición. Ya estamos viejos, ya estamos enfermos, ya estamos en la última. Y en ese momento en que ya posiblemente no tenemos la fuerza para decir perdón, Dios que está esperando el perdón, para tomar de nuevo lo suyo. Entonces, porque ya no reaccionamos a las cosas exteriores, o en qué insondable la divina misericordia. Diario 1698. Hey, Dios tomando nuevamente lo que es suyo. Vamos a la próxima cita de Faustina. El diario 1684. Hay momentos y misterios de la divina misericordia, de los cuales se asombran los cielos. Que callen los juicios sobre las almas, porque la divina misericordia es admirable con esas almas, con ellos. Miren, los ángeles experimentan el amor de Dios. Los ángeles viven la bondad de Dios. Pero los ángeles nos tienen que envidiar porque la misericordia es nuestra. Nadie podrá justificarse ante ti si no va acompañado por la insondable misericordia. Te voy a explicar por qué esa frase de Faustina y qué importancia tiene. Los teólogos de la primera noción hablan de que somos amados, experimentamos la bondad de Dios y nuestra miseria puede ser salvada por la misericordia. Dice la segunda noción, somos amados de Dios, vivimos la bondad, somos salvados por la misericordia para que Él nos tome y nos devuelva a lo que somos, a la divinidad. Nadie podrá justificarse ante ti si no va acompañado por tu misericordia infinita. Miren, la santa escuchó y puso por escrito una frase que está llena de un significado teológico tan grande. Porque ¿qué importa la primera noción? ¿Qué importa la segunda noción? No somos justificados por lo que hagamos o no hacemos. Somos justificados por amor, por bondad, por misericordia. Y el problema es que no te van a preguntar a ti. Él no va a preguntarte. Él va a esperarte. Porque Él es amor, Él es bondad y Él es misericordia. Seguimos. La frase del diario 631 dice, Dios quiere salvar a todos los hombres. Así que la perdición eterna es únicamente para las almas que quieren perderse.
Porque para quien desea salvarse, para él es el mar inagotable de la misericordia del Señor. ¡Ey, ey, ey! Escúchame bien lo que te voy a decir antes de irnos a la pregunta. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que acaba de decir Faustina en su diario en el número 631? Dice que Dios va a salvar a todos los hombres. Él está en la disposición de salvar a todos los hombres. Lo único que tenemos que decir es misericordia, Señor. Maná, maná. Y Él va a empezar a derramar sobre las almas su amor, su bondad, su misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia para San Juan Pablo II es amor. Es sinónimo. No se separa. Y no podemos negar lo que Él es. Dios es amor. Amor que se refleja con bondad. Amor que actúa misericordia. Lo único que hace Él no va a negar que va a redimirnos, a salvarnos, a actuar nuestra salvación. Él no va a negarnos eso. Solo tenemos que pedirla. ¿Sabes algo? Algo que he experimentado en este pueblito de la montaña de Puerto Rico, se llama Ciales, que cuando las almas en la última hora se les reza la coronilla de la misericordia, aunque no tengan conciencia, aunque parece que no están con signos vitales, cuando se les reza la coronilla de la misericordia, como que el cuerpo recibe como una paz tan grande. Y hasta las familias que están alrededor rezando la coronilla gozan de una paz bien grande. Posiblemente no esté en nuestro conocimiento. ¿Tú sabes lo que es que venga Dios a tomar lo que es suyo? Lo que Él ha creado y lo que Él quiere poner dentro de Él nuevamente. San Agustín tiene una frase hermosa. No descansa hasta que lo encuentre a Él, hasta estar dentro de Él. Van a ser las 9. Me he portado bien. Tengo 3 preguntas para ustedes. ¿Cómo entiendo la misericordia? Recuérdate que la misericordia tiene que ser manifestada en su noción de acercar a los hermanos a la misericordia, los que están en miseria, y también puede ser que ellos experimenten este gozo de Dios. Saber que Él viene a darnos nuestro lugar dentro de la gracia. La segunda pregunta es, ¿vivo el amor misericordioso en mi familia y en la comunidad? Bueno, si Dios se abaja para tocar la miseria, ¿cómo tú estás actuando ese abajamiento? ¿Estamos doblegando el ser papá y mamá o el ser hijo para darle paso al amor? La tercera pregunta dice, reflexiona si tus actos responden a la acción de la misericordia. Esa reflexión, más que una pregunta, es un buen examen de conciencia para esta noche. Bueno, no sé si vamos a compartir porque me pidieron que compartiera, pero quiero cerrar el ciclo de la locución, de la charla, con esta reflexión, con esta pequeña reflexión. ¿Sabes que Dios se inventó muchas formas para poder recibirte a ti nuevamente en el lugar que Él tenía preparado para ti?
le dijo a Moisés que lo rescatara y que lo llevara a un sitio bueno. Luego le dijo al rey David que le preparara un sitio para él, donde el pueblo fuera donde él. Lo terminó Salomón. Luego envió a su hijo, y como en el hijo vio que podía experimentar el tacto, acercarse más a las criaturas, en el hijo puso carne para tocar nuestra carne. En el hijo puso un corazón para poder darnos su corazón. En el hijo puso sangre para pagar un precio. Pero no le importó. No importó la categoría de Dios. Lo entregó para salvarte. ¿Qué más va a hacer Él para salvarte? Bueno, le dijo a Margarita María de Alacoque que los hombres me amen. Le dijo a Faustina que se acerquen a la fuente. Hay tantos hombres y mujeres místicos que viven este amor loco para gozar esto. ¿Saben lo más que me mueve? Es que Papá Dios le dijo a su hijo que le dijera a los hombres que cuando me vayan a llamar me digan padre. Es que si ellos me dicen papá, Él nos va a decir hijo amado. La voz del cielo decía, es mi hijo, el amado. ¿Saben lo que significa? Que el Creador está pidiendo, está mendigándote, está diciéndote una y otra vez a las criaturas, díganme papá para yo gozar de ese amor que ustedes tienen. Porque yo los amo. Yo soy amor. Pero Dios tiene que pedirnos que le digamos papá para gozar del amor. Yo no sé si Él siente envidia cuando un niño corre, un bebé corre hacia los brazos de su papá. Esos primeros pasos. Si Dios lo está viendo desde el cielo, yo creo que Dios siente divina envidia de ese niño porque puede llegar a los brazos de su papá. Ese Dios siente divina envidia de los brazos de ese hombre que puede levantar a su hijo. Así es Dios. Se inventa lo que sea para salvarte. Que el Señor le bendiga.